Vamos a decirles el tema, que es cómo restaurar piezas dentales después de una endodoncia, y vamos a tener unas imágenes que queremos compartir con ustedes para que puedan ver de qué estamos hablando. Y doctor, me gustaría iniciar con tenemos dos consultas, dos preguntas que nos hicieron. Por ahí estábamos colocando el tema y nos estaban haciendo estas consultas que de una sola vez nos van a introducir al tema. Okay. Dice Andy de Sánchez: en las endodoncias, la corona que colocan se debe de reemplazar después de cierto tiempo, ¿y cuántos años nos podría durar este procedimiento? Buena pregunta. Sí, una muy buena pregunta. Vamos a ver. Es posible, ¿verdad? Todo depende de un montón de factores. La duración, como hemos dicho en otras ocasiones, en general hay casi un consenso actualmente en la odontología moderna que alrededor de 7 años de servicio clínico que estos procedimientos, cualquiera de ellos nos otorguen, ya se deben considerar exitosos. Recordemos que en el caso de una endodoncia lo que estamos haciendo pues es salvando una pieza que de otra manera tendría que ser extraída. Entonces, si nosotros le logramos obtener varios años de servicio clínico, hablamos ya 5 o 7 años o más, pues ya es un tratamiento que valió la pena realizar. Ahora, esto no quiere decir que cumplido ese tiempo la pieza se tiene que extraer o la corona se tiene que cambiar, ¿verdad? O se va a caer solita. Exacto, no, cada caso, sí, cada caso, hay pacientes que les duran pues 15 años o más, ¿verdad? Dependiendo, como le digo, de un montón de factores, como pueden ser pues la calidad de los tratamientos influye, también la dieta de los pacientes, el cuidado que los pacientes puedan tener, el acudir a sus controles periódicos y una serie de factores también aleatorios, ¿verdad? Que son ya ajenos al análisis o al alcance del profesional o del paciente, ¿verdad? Hay pacientes que se cuidan mucho y sin embargo sus tratamientos pues a veces después de unos 8 años o tiene que ser sustituida alguna de las partes. Ella me pregunta si la corona tiene que ser sustituida. Igual lo mismo, algunas veces es necesario sustituir la corona y la endodoncia, pues el diente que está tratado interiormente se puede mantener. Habrán otras ocasiones en las que no, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar quizás más adelante de eso, de cuáles son las situaciones que podrían llevar ya a que una endodoncia cumpla con su vida útil y el diente igual, aunque todo haya sido bien realizado, puede tener que ser extraído en algún momento, ¿verdad? O sea que pensemos en estos tratamientos como tratamientos que alargan la vida de una pieza que por lo demás estaría condenada a extraerse, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿hay manera de ver porque podría suceder que la corona está bien, pero internamente pudiese tener daño? Sí, eso digamos que puede pasar, de hecho. Ahora, lo que sucede en esas situaciones es que cuando hay un problema con una endodoncia, uno lo identifica de diferentes maneras. Algunas veces hay casos sintomáticos, decimos, es decir, situaciones en las que el paciente siente una molestia, un síntoma, ¿verdad? Dolor, al apretar, al morder siente raro, también manifiestan. Ahí ya nos está dando una alarma, entonces. Nos está dando una alarma de que algo está pasando. Recordemos que el dolor es eso, ¿verdad? El dolor es una alarma que el organismo nos da. Hay pacientes también que en el sector en esta región de premolares y caninos se presionan y sienten una molestia, entonces hay que acudir a la consulta porque hay que tomar una radiografía si hay una historia de una endodoncia en esa pieza, ¿verdad? Para ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué puede pasar? A veces, como usted dice, la corona puede estar bien, pero ya internamente puede haber un absceso o algo que requiera, ahí los abordajes pueden ser muy variados. A veces se puede perforar a través de la corona y hacer así su endodoncia, ¿verdad? O repetir la endodoncia, hacer un retratamiento, como se le llama. Igual hay casos que se resuelven incluso con cirugías periapicales, que ya son procedimientos un poquito más complejos, y también está un número determinado de casos en los que ya no se puede, ¿verdad? Sí, puede ser que ya el diente dio lo que podía dar, el tratamiento cumplió su vida útil y entonces habrá que proceder a la extracción de la pieza, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? Ok, bueno, si tienen consultas pueden hacerlo. Estamos en vivo en este momento en los 3 canales: YouTube, Facebook e Instagram. Doctor, tenemos otra consulta por acá. Nos decía Chávez González, ¿qué tan efectivos son los puentes dentales? Esta fue la consulta que nos dejó. ¿Cómo no? Yo no sé si estaría refiriendo no exactamente a lo que nosotros conocemos como un puente. Sí, probablemente esté hablando de otro tipo de... Sí, bueno, si hablamos de puentes específicamente, ¿verdad? Hay que decir que este concepto se basa en que estamos usando
2 dientes o 2 implantes, porque también puede ser el caso, ¿verdad? Como pilares. Es decir, que vamos a colocar sobre esta estructura más dientes que pilares de los que se encuentren. Puede ser, por ejemplo, un caso en el que, digamos, faltan 2 dientes, ¿verdad? En medio, y tenemos que hacer un puente de 4 piezas porque vamos a tomar los 2 dientes de los extremos como pilares. Entonces, estaríamos hablando de un puente de 4 piezas. ¿Y qué tan efectivos son? Bueno, pues si son bien realizados, el caso es bien analizado y diagnosticado, son muy efectivos y pueden rehabilitar la función masticatoria, la estética. Hay un montón de cosas que se pueden lograr con ellos. La pregunta es bien amplia, ¿verdad? Y es bien difícil responder porque no todos los casos son iguales. Cada caso requiere una evaluación. Lo que ha pasado con los puentes como tal, si nos referimos específicamente a los puentes que van soportados sobre dientes naturales, es que con el advenimiento de los implantes dentales justamente, la cantidad de puentes que se realiza pues va disminuyendo cada vez más. ¿Por qué? Porque el implante justamente nos permite hacer eso. Ahora el implante se pone en medio y entonces ya no es necesario tocar los dientes vecinos, a menos que la pérdida de dientes sea mayor, en cuyo caso ya estaríamos hablando pues ya de un puente sobre implante, ¿verdad? Ok, bien, ahí teníamos 2 consultas. Si tienen alguna otra pregunta, pues tenemos al equipo de producción que nos va a hacer llegar todas sus consultas para que el doctor las pueda responder en este momento. Vamos ya al tema, doctor, y vamos a ir presentando algunas imágenes para que ustedes puedan ver de qué se está hablando. Y ahora el tema tiene que ver con la endodoncia y cómo se restauran estas piezas dentales después de una endodoncia. Estamos hablando que después de este procedimiento que se hace, y me gustaría que empezáramos a hablar qué es una endodoncia. Claro, importantísimo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. De hecho, realmente el tratamiento, ¿verdad? Se debe llamar, es un tratamiento de conducto radicular. La endodoncia realmente es la ciencia que estudia pues todo ello, ¿verdad? Todo el abordaje terapéutico de estos casos, las enfermedades pulpares. Entonces, la endodoncia es como la especialidad o la rama de la odontología que se encarga de estudiar todo esto. Y el tratamiento como tal en sí se llama tratamiento de conducto radicular. Lo que pasa es que técnico. Exactamente, popularmente se le llama endodoncia. Y lo vamos a seguir llamando así para no crearle confusión en estos momentos a nuestros amigos que están conectados con nosotros en todas las plataformas. Habiendo hecho esa aclaración, lo que pretendemos justamente es que como el diente, recordemos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el diente internamente tiene un paquete neurovascular, ¿verdad? O sea, el diente está inervado e irrigado, decimos. Quiere decir que hay capilar sanguíneo, hay capilares sanguíneos, ¿verdad? En el núcleo de ese diente, al centro, está el nervio, hay arterias, hay venas, hay vasos linfáticos, ¿verdad? En algo que se llama la cámara pulpar. Eso es lo que comúnmente la gente dice, te van a matar el nervio, correcto. Lo que le decimos el nervio del diente es el complejo pues, de cámara pulpar, ¿verdad? Entonces ahí está todo eso que he mencionado, arteria, vena, vaso linfático, nervios, etcétera. Entonces, cuando hay una caries, por ejemplo, o un traumatismo, un golpe muy fuerte, una fractura que expone ese núcleo, o una caries que perfora mucho y va llegando a ese centro del diente donde tenemos todos estos componentes a los que me he referido, allí es donde eso produce un daño, porque toda esta cámara pulpar, todos estos componentes están diseñados por naturaleza para estar completamente aislados del medio ambiente. Ellos no pueden tener contacto con el ambiente porque se mueren, se necrosan. Y es justamente lo que termina sucediendo, por ejemplo, cuando hay una caries dental muy profunda o una fractura que súbitamente expone, ¿verdad? Esta complejo pues pulpar. Entonces, ¿qué pasa? En esas situaciones hay toda una evolución desde una caries profunda o una fractura cuando se acercan mucho, por eso el diente duele. Porque entonces nos empieza a avisar, hay una inflamación interna y nos empieza a avisar que algo que está soportando una injuria, que algo le está haciendo daño. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto donde tenemos una lesión irreversible en ese núcleo, en ese centro, en ese nervio, le vamos a llamar, aunque sabemos que hay más componentes además del nervio, ¿verdad? Pero cuando tenemos una lesión irreversible que sea producto de cualquier estímulo nocivo, llámese un golpe, una caries, etcétera, ese es el momento en el que ya se puede intervenir con una endodoncia. ¿Por qué?
El principio es, en primer lugar, eliminar el dolor, ¿verdad? Porque esto es muy doloroso, ¿verdad? El famoso dolor de muela o el dolor de diente, ¿verdad? Se da justamente porque hay una injuria a ese núcleo. Y hablamos que ya llegó a más profundo la caries. Correcto. Por ejemplo, una caries que llegó profundo y ya tocó el nervio, ¿verdad? Ya le produjo un daño. Eso es irreversible. Es un daño irreversible. Porque hay pulpitis reversibles también. O sea, todo esto lleva a una evolución. Entonces, a veces, por eso es muy importante que los pacientes vayan a consulta. Fíjense, si digamos, empieza a tomar bebidas heladas y siente que ya el diente le molesta, que hay un dolorcito, pero se le quita rápido, que puede ser que todavía se pueda salvar ese diente sin necesidad de endodoncia, ¿verdad? Sin necesidad de endodoncia. Ahora, cuando ya no, ¿verdad? Cuando ya la lesión es irreversible, ahí sí ya tenemos que aplicar esta terapéutica que consiste. En este caso, estaríamos hablando de una endodoncia en un diente vital. Le llamamos vital porque el nervio todavía responde a estímulos. Es decir, todavía no se ha necrosado, no se ha muerto. Lo que está es bien inflamado y está tan inflamado que ya su camino va hacia la necrosis. Él ya no se va a poder curar por sí solo. Entonces es mejor extirparlo, aliviar el dolor, y ahí es donde viene una endodoncia en un diente vital. También puede pasar que el paciente se aguante, o no tenga la capacidad de acceder en ese momento a servicios profesionales, tome medicamentos, se automedique y vaya soportando el dolor unos días, y entonces vamos a la siguiente etapa, y es que ya el nervio se muere, ya se necrosa, ¿verdad? Hay una cámara pulpar necrótica. Llegar a eso, doctor, y implica soportar mucho dolor, porque solamente tomar agua ya causa mucho dolor. En la mayoría de los casos, pero hay pacientes que tienen un umbral del dolor excepcional. Entonces le dicen, pues sí, la verdad que sí, me dolió, me tomé una pastilla y se me calmó, estuve así unos 3 días. Y pasó así durante mucho tiempo. O póngale usted unos 4 días, pero ese paciente tenía un umbral del dolor bien alto, entonces lo toleró. O los medicamentos, hay pacientes también que son mucho más susceptibles a los medicamentos que otros, y los analgésicos les hacen un efecto espectacular, ¿verdad? Entonces les alivian el dolor, les enmascaran ese dolor, y por un motivo, o también puede ser el caso que no pudo y se aguantó y pasó, ¿verdad?, desesperado con el dolor, pero no pudo accesar al servicio profesional. Y lo cierto es que estuvo tanto tiempo así que la inflamación se volvió insostenible, y entonces ya el nervio del diente se muere, ¿verdad? En ese caso ya estamos en una cámara pulpar necrótica y el dolor se quita. Eso es lo que suele pasar, que muchas veces la gente se confía porque dice, sí, me estuvo oliendo horrible un par de días y después se me quitó. Como milagrosamente se me quitó. Quizás los medicamentos me hicieron efecto y se atienen, se confían. Y realmente no. Sencillamente lo que ha pasado es que el nervio, que era el que nos avisaba del dolor, se necrosó, y entonces ya no hay quien nos avise. Entonces se empieza a formar ahí un proceso infeccioso. Cuando usted menciona que se necrosó, es que se muere, ese pedacito se muere, ¿verdad? Ya no tiene capacidad de reaccionar. Entonces adentro del diente lo que tenemos ya es una cámara necrótica, es decir que las venas, las arterias, los nervios, todo ese tejido empieza a descomponerse ahí adentro, y empieza a generar el riesgo de un proceso infeccioso, toda vez que las bacterias sean capaces de colonizarlo, ¿verdad? Bien, ahí teníamos entonces. Y ahí también la buena noticia es que hasta en ese punto todavía se puede salvar el diente, siempre y cuando sea restaurable, todavía se puede hacer una endodoncia, ya es un tratamiento de conducto, ¿verdad? Una endodoncia en un diente necrótico. El abordaje es diferente, son dos cosas. Los abordajes son un poquito distintos si la endodoncia se va a hacer en un diente vital que tiene un nervio inflamado, o si se va a hacer en un diente necrótico, el cual ya pues está su cámara pulpar, ¿verdad? Sus componentes están necróticos, muertos ahí internamente, ¿verdad? Y doctor, ¿valdría la pena hacer la diferencia entre endodoncia y ortodoncia? Porque algunas personas tienden a confundir los términos. Sí, claro. Son términos técnicos, ¿verdad? Y no es culpa de los pacientes, porque en realidad son dos ramas bien diferentes de la odontología, ¿verdad? Etimológicamente se refieren básicamente a cada una a lo que abordan, porque la endodoncia viene de endo, adentro, y es la que trata el interior de los dientes, como estamos hablando, para curarlos internamente. La ortodoncia, orto se refiere más que todo a posicionamiento. Entonces la ortodoncia, ¿verdad?, es el área de la odontología
que se encarga de mejorar la posición de los dientes y su relación con los huesos maxilares, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ortodoncia, es de los aparatitos, ¿verdad? Freno, brackets, Invisalign, todas esas cosas que hace el doctor Alvarenga, ¿verdad? Así es. Bueno, queremos invitarles a que puedan participar haciendo sus consultas. El equipo ahorita que tenemos acá de la transmisión va a activar los comentarios para que puedan realizarse. En este momento no tenemos acceso a comentarios. Ahí estamos ya. Pueden participar, si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo y en este momento respondemos. Yo tengo acá uno, Javier, de Marjorie Camila, 9. Dice, Doc, yo me quité 2 muelas y ya se me están separando mis dientes. Ajá, eso, bueno, es una de las situaciones al haber pérdida de piezas, uno de los riesgos, ¿verdad? Que el organismo tiende a querer llenar o a equilibrar los espacios y entonces empieza a separar las piezas o a unirlas o a inclinarlas. Por eso, la verdad es que al haber pérdida de piezas dentales hay que tratar de reponerlas protésicamente con implantes o puentes fijos o lo que corresponda según el caso, lo antes posible para que no se presenten esos problemas, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, me gustaría que viéramos algunos ejemplos que hemos traído, que hemos preparado para que ustedes puedan... Sí, muy buen punto, Javier, porque hemos hablado de la endodoncia, pero no hemos hablado de cómo se rehabilita un diente. Porque hay que decir, ¿verdad?, que la endodoncia llega hasta ahí, hasta salvar el diente, ya sea vital o necrótico, como hemos estado hablando. Hasta ahí el trabajo del endodoncista. Hasta ahí el trabajo del endodoncista. Es decir, lo que hace es que entra, limpia, instrumenta, es decir, ensancha el conducto, porque recordemos que los dientes tienen raíz. Entonces él tiene que limpiar desde la cámara hasta la puntita de la raíz, limpiarlo todo, dejarlo completamente sano y entonces se sella la endodoncia, ¿verdad? Se sella con un material especial que se llama gutapercha y va sellada. Hasta ahí llegó el trabajo del endodoncista. Ahora es el momento de rehabilitar ese diente. Cuando decimos rehabilitar, ¿a qué nos referimos? Pensémoslo así. Un diente que haya tenido una caries grande, imagínense ustedes la caries cómo se disemina, ¿verdad? La caries va socavando el diente, lo deja hueco, se quiebran partes. Entonces el endodoncista cuando realiza la endodoncia elimina toda esa caries, por ejemplo. Entonces la parte del diente que queda algunas veces está muy debilitada o es muy pequeña la porción de diente o de muela que nos queda. Lo mismo puede pasar en una fractura, ¿verdad? La fractura se pasa llevando una parte importante del diente y entonces pues ahora, después de haberlo salvado gracias a la endodoncia, llega el momento de rehabilitarlo. Entonces ahora tenemos que ver, que de hecho es el tema, ¿verdad?, de nuestro live, cómo se rehabilita un diente tratado con endodoncia. Y aquí quiero ser muy enfático, porque veo muchos estos casos en la consulta. Hay pacientes, porque yo hago muchos implantes dentales, entonces hay muchos pacientes que vienen y a veces por confusión o a veces por confiarse, por atenimiento, se terminan perfectamente sus endodoncias y su diente ya fue salvado, el dolor fue eliminado, pero llegan hasta ahí y se quedan así. Le dicen, mira, sí, es que a mí me hicieron una endodoncia, pero me pusieron algo ahí y entonces ya yo no fui a... Como ya no duele. Como ya no duele, muchas veces o la infección se controló y me quedé así y han pasado 2, 3 años y mordiendo algo se me quebró y ahora cuando uno les toma la radiografía ya el diente está completamente partido y hay que extraerlo. Entonces, ¿por qué? Porque la endodoncia nunca se rehabilitó. Y entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y precisamente eso es lo que nos comenta aquí Dueñas Denis. Dice, tengo un puente cuyo pilar es un diente con endodoncia. Llevo 20 años sin problemas. ¿Debo preocuparme? Exactamente. Aquí como decía un profesor mío, no se preocupe, mejor ocúpese, ¿verdad? Porque lo que tiene que hacer es visitar a un profesional de su confianza, que le hagan una evaluación y si todo está bien, no hay razón para tocarle su puente ni su endodoncia, ¿verdad? Ahora, muchas veces lo que pasa en estos casos es que la ausencia de síntomas no significa que todo esté bien. Por eso los controles profesionales son importantes, ¿verdad? Porque a veces puede ser que no haya sintomatología, que no haya dolor, pero algo puede estar pasando. Ahora, si son 20 años y ese pilar está funcionando bien, enhorabuena, magnífico. Hay que mantenerlo así hasta donde pueda llegar, ¿verdad? Bueno, ahí está la recomendación, una visita al doctor. Tenemos una consulta de YouTube. Doctor Javi dice, buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Es normal usar ortodoncia para cerrar un espacio cuando se pierde una pieza dental?
A ver, es una pregunta delicada y sobre todo de abordaje de un ortodoncista, pero generalmente solo ciertos casos se usa ortodoncia para cerrar por completo el espacio de una pieza dental perdida. Aquí es bien difícil generalizar y cada caso tiene que ser evaluado y ser evaluado en este caso por un ortodoncista, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque generalmente para cerrar por completo el espacio de una pieza perdida hay que hacer movimientos de traslación, se llaman estos, ¿verdad? Que son movimientos en los que se hacen desplazamientos completos de las otras piezas y eso no siempre es fácil y no siempre es posible. Pero cada caso tiene que ser evaluado y si el criterio del profesional capacitado en esta área dice que se puede hacer, pues se puede proseguir, ¿verdad? Aunque no siempre, como le digo, no es lo más común que esto se haga, ¿verdad? Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, tenemos ya las imágenes, doctor. ¿Con cuál empezamos? Para que... Sí, tenemos algunas. Lo que pasa es que este es un caso, fíjense, en el que hay algunas endodoncias y me voy a enfocar más en la parte protésica porque tenemos que decir que hay varias maneras de rehabilitar un diente tratado con endodoncia. Las más comunes, lo que más se hacía antes eran coronas, casi en la mayoría de los casos. Se indicaban coronas metal porcelana o metálicas porque hace algunos años, algunas décadas, pues la técnica adhesiva, ¿verdad? La técnica que nos permite pegar las restauraciones a los dientes no había avanzado tanto, entonces casi siempre se indicaban mejor coronas completas para darle al diente mayor estabilidad, mayor sujeción y mayor resistencia. Hace un tiempo acá, que la técnica adhesiva ha mejorado mucho, entonces nos permite hacer lo que llamamos restauraciones parciales adhesivas. Y ya no todos los casos necesitan llevar una corona, aunque algunos casos sí. ¿Cómo se determina esto? Esto se determina dependiendo principalmente de la extensión del diente perdido, es decir, de cuánto diente falta, o lo que decimos, como decimos los dentistas, pues del diente sano remanente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que básicamente hay, yo diría 4 grandes opciones, ¿verdad? La primera, que es la más sencilla y que es la que menos se utiliza porque rara vez es suficiente, es hacer una obturación, un rellenito, ¿verdad? Muchas veces, no muchas veces, algunas veces el acceso a la endodoncia es tan pequeño y la destrucción de la caries, a veces las caries se van directo, como que fueran un rayo láser hacia la pulpa y no destruyen mucho el resto del diente. O traumatismos también, a veces hay traumatismos que no dañan el diente, no lo parten, no lo quiebran, pero el impacto produce necrosis. En estos casos, pudiera ser que después de hacer la endodoncia con un abordaje profesional muy habilidoso, donde la apertura sea muy conservadora y se elimine la menor cantidad de diente posible al hacer la endodoncia, ahí un rellenito pudiera ser suficiente, ¿verdad? No habría mayor cosa que hacer porque con eso basta. Porque tenemos bastante remanente dentario, ¿verdad? O sea, queda mucho diente natural, entonces el diente todavía es sólido, es vigoroso y va a soportar las fuerzas masticatorias porque es muy poquito lo que ha perdido en ese caso. Pero como le digo, esos casos no son muy comunes. Habitualmente ahora ya casi siempre hay una pérdida por fractura, por una caries extensa y entonces tenemos que ir ya al siguiente paso, que en el caso de los dientes de adelante puede ser una caría y en los dientes posteriores ya puede ser una incrustación. Habitualmente en los dientes posteriores, es decir, cuando me digo dientes posteriores me refiero a molares y premolares con los que ya trituramos los alimentos. Casi siempre el principio aquí indica de que la incrustación, si se va a hacer una incrustación, al menos cubra las cúspides de trabajo, ¿verdad? Las cúspides de trabajo son en los dientes pues las que más actúan, las que hacen contacto, porque tenemos cúspide de trabajo y de balance, pero eso ya son temas técnicos, no los voy a aburrir con ello. Pero sí, básicamente es lo que más se persigue. Y si ya se perdieron o están involucradas o quedan debilitadas las otras zonas, pues ya se hace entonces mejor lo que llamamos un overlay, que cubre todas las cúspides sin necesidad a veces de llegar hasta el cuello de la pieza. Se llega hasta el cuello y se hace una corona completa solamente cuando el caso lo amerita, cuando la destrucción es muy grande. No sé si tenemos ya las imágenes, ¿verdad? Estamos viendo ahorita coronas, ¿verdad? Vamos a ver, estos ejemplos que les muestro son de dientes anteriores, de los dientes de adelante.
y estamos viendo una fotografía de cómo se ven las coronas libres de metal, ¿verdad? Es bien característico de cómo se mirarían coronas en circonio o en porcelana libre de metal, que tienen estos aspectos muy parecidos. Vamos a ver ahora la imagen puesta sobre un modelo de yeso, ¿verdad? Y estamos viendo ahorita todos los dientes anteriores, ¿verdad? Estamos viendo todo el sector. Ahora, fíjense que en este caso, todos los dientes, si se fijan, al verlos de enfrente, se ven muy parecidos, ¿verdad? Las restauraciones. Pero aquí hay una combinación de coronas y carillas. Entonces ahora les voy a enseñar una foto de cómo son las carillas. Las carillas, como pueden ver, a diferencia de las coronas, y ya lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero las carillas no involucran toda la circunferencia de la pieza, sino que las carillas son las láminas, como unos laminitas literalmente. Yo como les digo siempre, las comparo con los lentes de contacto, ¿verdad? Que son unas laminillas que van pegadas en la parte frontal del diente, y a veces cuando estamos rehabilitando dientes tratados con endodoncia, incluimos un poquito de la parte palatina, o sea, de la parte de atrás, para que haya una cobertura de borde incisal completa al momento de masticar, y eso generalmente le va a dar al paciente mucha más estabilidad para que su diente no corra muchos riesgos de fracturarse. Vamos a poner ahora nuevamente la imagen, una imagen del modelo visto desde arriba, pero desde la parte de atrás. Aquí, por ejemplo, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Cuando lo veamos, vamos a ver la diferencia si vemos el modelo desde arriba o desde atrás, de cómo se miraría desde adentro de la boca hacia afuera, y vamos a ver que las coronas lo involucran todo. En cambio, las carillas solo llegan hasta el margen, hasta el borde y un pedacito más. Entonces, ese básicamente sería la diferencia. Aquí estamos viendo la imagen, ¿verdad? Donde tenemos la parte de atrás. Entonces vemos ahí, fíjense, las coronas en este caso son las que estamos viendo que todo es blanco alrededor. Y las carillas vemos que solo el bordecito. Y lo demás, lo que está rosado en este caso, porque es un modelo de yeso, sería el diente natural del paciente, ¿verdad? Entonces, pero como pueden ver, esto es en una vista como que la boca se viera de adentro hacia afuera. Esto en el entorno social no se va a ver. De hecho, si podemos poner nuevamente ya la vista frontal, como nos miraríamos en un entorno social, ¿verdad? Vamos a ver que ahí tenemos todo el caso, y ahí prácticamente no podemos distinguir entre cuáles son coronas y cuáles son carillas, ¿verdad? Tendría que ser ya un ojo de un odontólogo experimentado, probablemente, el que sí sería capaz de distinguirla, ¿verdad? Pero en el entorno social prácticamente no. Entonces, ambas, en estas situaciones, una endodoncia se puede rehabilitar con estas dos opciones en el caso de los dientes de adelante. Ahora bien, ¿cómo se va a decidir si es carilla o corona? Como decía, dependiendo de cuánto diente natural nos haya quedado después de eliminar la caries o después de haber redondeado bien todas las zonas que la fractura dejó expuestas, ¿verdad? Allí vamos a tomar la decisión de qué línea de acción seguir. Y si nos vamos a dientes posteriores, pues tenemos las incrustaciones, ¿verdad? Como decía, o coronas completas también, que vamos a decidir entre corona completa o incrustación, sí, dependiendo del remanente de muela que tengamos. Aquí estamos viendo una incrustación, ¿verdad? Ok. Estamos viendo cómo se ve una incrustación. Aquí la tenemos en el modelo. Vamos a ver, vamos a mostrarla un poquito más de cerca ya en mi mano, ¿verdad? Y entonces ven, como les digo yo a los pacientes, esto es como que fuera un rompecabezas de 3 dimensiones, ¿verdad? Lo que hace uno como odontólogo es que, habiendo hecho ya, pensemos que la endodoncia está terminada. Hacemos un recontorneo, nos aseguramos que todos los bordes queden redondeados, que no hayan cúspides debilitadas. Y entonces, cuando ya tenemos el entorno listo, sacamos un molde. En laboratorio se prepara la parte del diente que falta, que generalmente ahora casi todo se hace ya por CAD/CAM, eso, ¿verdad? A través de un diseño digital, se fresa por computadora, y luego eso se lleva al diente, y ahí se cementa y se pega, ¿verdad? Ahí como vemos en el modelo, ¿verdad? Eso ya queda pegado, queda cementado en boca del paciente, y hemos reconstruido de una forma bastante eficiente su diente.
la filosofía de la odontología moderna es conservar la mayor cantidad de diente sano posible. Por eso es que incluso en dientes posteriores hablamos de incrustaciones o caries oclusales incluso, y siempre que se pueda lo respetamos, ¿verdad? Solo que se haya perdido mucho diente, mucha muela por la destrucción de la caries o de la fractura o el daño que haya provocado, entonces ya tenemos que ir a algo más complejo, que ya es una corona completa, ¿verdad? Y las coronas completas pueden ser libres de metal, pueden ser metal porcelana, hay diferentes opciones. Pero estas serían básicamente todas las alternativas con las que contamos para rehabilitar un diente tratado con endodoncia, ¿verdad? Bien, y las imágenes que estábamos viendo son imágenes reales, imágenes que el doctor se ha encargado de poder hacer los registros para pues poderles mostrar a ustedes cómo es el procedimiento y los resultados que se pueden esperar. Sí. De hecho, de este caso, muy pronto vamos a hacer un video en YouTube donde les voy a explicar el antes y el después y toda la secuencia de tratamiento, porque ese caso lleva involucrados repeticiones de endodoncia, porque habían infecciones en las piezas. Entonces es un caso muy bonito que muy pronto vamos a estar haciendo el video para que puedan verlo de principio al fin con toda la documentación del proceso y el resultado de lo que están viendo ya colocado en boca del paciente, ¿verdad?